quiero preguntarle a Natalia en particular, en relación a esta cuestión que vos mencionaste al principio y que retomaste hacia el final de tu presentación, que tiene que ver con la conformación, la estructura orgánica de los estados, donde hay claramente una estructuración en base a los sectores, competencias primarias vinculadas a los sectores. Los ministerios tienen que ver con aspectos claramente sectoriales. Y hacia adentro de los ministerios también hay subsectores, muchas veces reflejados en sus estructuras orgánicas. Ahora bien, en el marco de toda esta reconfiguración del nuevo instrumental operativo, normativo que se puede desprender de las nuevas capacidades que vienen dados por la tecnología, ¿cuál es el modelo alternativo para modificar la conformación y que no sea una conformación típicamente sectorial? Porque yo, pensando un poco mientras vos hablabas, claramente en relación a lo que pasaba hace 15, 20, 30 años para atrás, hay nuevas herramientas que te permiten nuevas capacidades en cuanto a la organización, ¿no? Modelos diferentes, alternativos. Pero el tema de la responsabilidad sigue siendo algo que no sé cómo se puede modificar, porque el que es responsable de un área, naturalmente va a querer estar conformado con su propia estructura administrativa, independientemente de los instrumentos operativos, ¿no? De la cuestión instrumental. Pienso también en áreas de presupuesto, de compras y contrataciones y de recursos humanos, que bajo una perspectiva de las nuevas tecnologías uno podría pensar incluso que podría estar unificado en una única oficina de presupuesto, y varios de acá me van a querer asesinar probablemente o no, pero mucha gente acá trabaja en distintas áreas de direcciones de presupuesto en distintos ministerios o secretarías, distintos SAF, servicios administrativos financieros en las unidades administrativas, en los ministerios, y en realidad hoy por hoy, por la tecnología, por todo lo que hablamos, perfectamente se podrían unificar. Ahora bien, en términos de las competencias de la persona que está a cargo de ese área, parece difícil, porque yo, ministro de tal sector, quiero tener competencia plena respecto de las prioridades que le pongo a tal o cual sector, y no que haya una única unidad de presupuesto que opere y transaccione todas las operaciones presupuestarias de toda la administración pública, y quizá a mí me pone en la cola de trabajo y pone el ministerio de al lado antes que yo. Entonces, ¿cómo se puede repensar, si pensaron esta cuestión, ¿no? En virtud del nuevo paradigma? Me parece que es como uno de los súper temas que nos trae todo esto, cómo repensar la estructura del Estado. La verdad que a nosotros también nos cuesta no pensar en los sectores, porque además hay mucho del marco normativo que tiene que ver con la producción de los sectores, o sea, está consolidado normativamente el sector salud, el sector educación, ¿no? Hay como una especificidad en todo esto. Creo que la cuestión pasa por cómo encontrar un equilibrio entre la estructura orgánica del sector y la función del sentido de la acción, digamos. Un poco pasa por ahí. ¿En qué estoy pensando? Y lo pongo en un ejemplo que va a estar mañana, un compañero mío, Mauricio Basso, hablando de la ventanilla única de inversiones. Estonia desarrolló, entre las muchas cosas interesantes que nos ha permitido ver, el concepto de evento de vida, que de alguna manera cruza el sector, porque es este ciudadano, ¿qué quiere hacer? Quiere poner un hospital, quiere abrir un sanatorio. Bueno, ¿y qué necesita para abrir un sanatorio? Necesita cosas de salud, cosas de educación porque tiene que ver con la formación, con los colegios profesionales y demás. Necesita cosas de urbanismo, de obra pública, necesita cuestiones de ambiente, cuando ves así, necesita cosas de 7 ministerios. Bueno, el tema es cómo cada uno con sus diálogos específicos, con sus conocimientos específicos, se ponen de acuerdo para decirle qué es lo que ese señor tiene que hacer para abrir un nuevo sanatorio. Cuando nosotros nos pusimos a mirar esto en la provincia de Santa Fe, la verdad que vos decís, bueno, hago más o menos conecto los trámites. No, porque son universos diferentes. Era a tal punto la contradicción que la empresa de la energía te pedía que tengas el impacto ambiental y el impacto ambiental te pedía que tengas el impacto energético, y que los dos te pedían lo del otro primero para poder... ¿Por qué? Porque tenían sus razones, entonces hay que pensarlo de otra manera. Tiene razón energía que quería que primero esté lo de ambiente, pero ambiente tiene razón porque tiene que ver el impacto energético de... Y entonces, ¿cómo se hace? Y juntos, de otra manera, no lo podés pensar como sector.
Claro, por eso la conferencia de servicio. La conferencia de servicio es una decisión única de agencias con competencias concurrentes, donde no puedes pensar la especificidad del sector sin pensar en duplicidades y contradicciones, porque el sector tiene un cúmulo de conceptos propios que pueden entrar en contradicción con otro sector. Entonces, pensar en eventos de vida, pensar en el corte transversal a la burocracia, es desarrollar otro saber distinto y que tiene que ver con un saber, en el fondo lo que hay es la coordinación. Eso no quiere decir que no haya tensiones con el sector. En la práctica uno ve todo el tiempo esta idea de eventos de vida cuando no está resuelto por máquinas, es decir, cuando no es mera interoperabilidad, sino que requiere una práctica, un saber técnico puesto ahí, está atravesada por tensiones todo el tiempo, porque nuestro modo moderno de conocer el mundo, de habitar el mundo, tiene que ver con lo disciplinar. Y el Estado se organiza según disciplina, pero el ciudadano cuando quiere hacer algo las atraviesa las disciplinas. Entonces me parece a mí que es esa convivencia tensiva, y no hay por qué esperar que no lo sea. Está bien que sea tensiva porque eso implica que se están crujiendo esas estructuras de alguna manera para generar un saber nuevo. Muy bien. ¿Hay otra consulta? Por favor, allá, en aquel sector. Recuerden, el micrófono hacia arriba por cualquier cosa. Gracias. No, dos comentarios, uno para cada uno. Para Natalia, hay una experiencia que nosotros desde el Banco Mundial vimos más que acompañar, o sea, lo vimos un poco de lejos, acompañamos mucho menos. En Uruguay, toda la transformación hacia trámites digitales lo llevó a repensar desde el ciclo de vida o ciclo de negocio, y llegaron al armado de 13 circuitos de trámites. No importa la disciplina, hay 13 tipos de trámites que se hacen en el Estado, y alguno de esos tiene que, lo tuyo, lo que hagas de cualquier disciplina, engancha en uno de esos 13, y lograron así generar una visión muy centrada en el ciudadano. Y en Argentina, ahí sí acompañamos un poquito más. Durante una época yo creo que hubo como una reversión un poco, cuando se empezó a construir la ventanilla de TAD, de trámites a distancia, se generaron unos parámetros y ellos tenían, creo que en vez de 13, 11 tipos de trámites. Y también habían generado, para ayudar a los organismos descentralizados, a las provincias que quisieran sumarse a TAD, habían desarrollado este esquema de las necesidades de interoperabilidad y de activaciones que necesitabas, y eran 11 tipos de trámite. Y habían llegado a ese aprendizaje después de revisar muchos trámites. Creo que ahí sí es una ventana de oportunidad al futuro, donde, como vos decís, hay que repensar todo un poco de cero. Y después, para Maximiliano, respecto del tema de IA, algo que estamos viendo, pero es completamente anecdótico, no tengo un dato para generar ningún tipo de estadística, es que en algunas oficinas públicas, cuando empiezan a hacer contrataciones de software, están saliendo las cosas más baratas. Por dos motivos. Primero, porque los costos de producción, por ejemplo, de microchips bajaron, entonces un super server ahora te sale más barato que hace 10 años y que hace 5 años también. Pero también porque cuando se contratan servicios de desarrollo, la incorporación de IA en las empresas privadas hace que sea más barata la contratación de horas de desarrollo. Y lo que me contaba una funcionaria de Argentina que recibía llamados de otros ministerios para decirle: che, me llegó 30% menos la cotización de lo que llega siempre. ¿Me van a meter el perro o esto es algo que está funcionando así? Entonces es como una tendencia que empezamos a ver. Todavía no tenemos datos para construir ninguna afirmación más estadística, pero que sí los costos se están reduciendo gracias al abaratamiento de la disponibilidad de chips y el tema de la incorporación de IA en el desarrollo para servicios del sector público. Sí, la tecnología se ha comoditizado, como decías vos, o sea, cada vez acceder a la tecnología es más barato, es más rápido,
es más sencillo, es más simple, es más intuitivo. Yo siempre digo el ejemplo OpenAI, la empresa que desarrolló ChatGPT. Hace 8 años, 10 años, era una ONG chiquitita. Imagínate competir contra el presupuesto de investigación de Alphabet, que es Google, de Microsoft, de Meta. No competían. Sin embargo, innovaron, construyeron el mejor algoritmo para procesar modelos de lenguaje grandes, desarrollaron una IA generativa y ganaron el mercado. Y eso también puede trascender al sector público y sobre todo, y mejor aún, al sector público de los países en desarrollo. Para nosotros acceder a la tecnología es más fácil, es más seguro, porque aparte ya ha sido probada en los países centrales. Entonces tenemos menores riesgos transaccionales o costos de oportunidad. Te digo más, tenemos la posibilidad de acceder a tecnologías como nunca antes tuvimos. O sea, es un proceso de los últimos, te diría, 25 o 30 años. Uno de mis primeros trabajos fue en la Dirección de Sistemas de Información, lo que ahora es la ASI, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Te digo cosas que hacíamos en la ASI en 1999. Procesábamos todos los salarios de los empleados públicos con un mainframe de IBM, con unas cintas. De repente tenías una huelga sindical, venían dos tipos, te sacaban el enchufe y te dejaban sin garpar a miles de agentes. Cosas que pasaban. Los servidores de la página web del gobierno de la ciudad estaban en Windows NT. Contratos de millones de dólares. ¿Qué hicimos? Pusimos Linux gratis. Contratamos 2 pibes que simplemente le daban soporte. Cuentas, esto es lo más bizarro que había. Cuentas de correo electrónico institucionales. Se usaba un programa llamado Lotus Notes. Costaba $200 cada cuenta, imagínate. O sea, la secretaria de Enrique Olivera, que era jefe de gobierno, ¿quería una cuenta de correo? No, va a quebrar el Banco Central. Si todos piden cuenta de correo, quebrará el Banco Central. O sea, imagínense lo ridículo de que se pagaban cosas que hoy parecen impensables pagar. Y en el futuro nos va a parecer ridículo pagar por cosas que pagamos hoy, que en el futuro van a ser gratis o van a competir por entrar. El tema es que, como siempre dice el refrán, cuando el producto no tiene costo, el producto sos vos. Y es lo que se dice también de todo lo que hablaba yo de los excedentes conductuales, el proceso de información. ¿Qué pasa? Estas empresas acumulan mucha información de todos nosotros. Acumulan información que a veces somos conscientes. Cuando vos le pones like a una canción que te gusta o una película que te gusta, sos consciente de que estás regalando tu información para que te perfilen. Ahora, hay un montón de acumulación de excedente conductual, que es una expoliación mucho peor que la de que hacían los terratenientes o los empresarios en Manchester en 1750, que es la expoliación y el extractivismo digital de la huella digital sin que te des cuenta. Cuando vos pasás mucho tiempo viendo determinado consumo cultural, a vos te perfila. Cuando vos vas todos los días de tu trabajo a tu casa y un día te fuiste a otro lugar, no digamos dónde, o sea, Google lo sabe. Yo me acuerdo de una película que vi cuando era más chico que se llamaba La vida de los otros, que era una película alemana llamada Das Leben der Anderen, que hablaba un poco del servicio de inteligencia de la República Democrática Alemana. Los tipos sabían todo. Sabían con quién te acostabas, qué comías, si te gustaba tal partido, otro partido. Bueno, no es nada, pero nada comparado con lo que saben estas empresas de nosotros. Y lo peor de todo es que hay 4 o 5 vacas muertas en datos públicos, enterradas en oficinas y organismos públicos, que el Estado no las explota, ni siquiera para el bien, ¿no? Para producir políticas públicas, justicia social, asertividad, eficiencia. Entonces creo que tenemos que dar una gran discusión, no tanto a nivel académico, ya a nivel político, narrativo, de que esto es importantísimo, sustancial. Es la discusión de política pública del siglo XXI. ¿Qué hacemos con los datos? ¿Cómo los gobernamos? ¿Cómo generamos valor a partir de ellos? ¿Qué hace el Estado en relación a esto? ¿Cómo se posiciona? ¿Cómo genera normativa? ¿Cómo genera competitividad? ¿Cómo hacemos para hacer esto? Creo que es una batalla que la estamos perdiendo por goleada y no nos damos cuenta. ¿Alguna consulta más? Yo quiero hacer una pregunta. Me interesó mucho el tema de la anticipación de la política pública de la inteligencia artificial sobre las consecuencias de las políticas públicas. ¿Se toman estos datos que podés tener por la inteligencia artificial realmente, por ejemplo, en las provincias argentinas,
para tomar decisiones o todavía está muy en pañales la anticipación de los resultados de esa política pública? Se toma, y hay bastantes ejemplos, una cosa que comentábamos con Natalia en el break, es que Argentina es uno de los pocos países en el mundo, junto con México, en donde sus gobiernos subnacionales están más avanzados que el gobierno nacional en la implementación de productos y proyectos de inteligencia artificial, ¿no? Eso es un dato muy llamativo. Obviamente, hay países que están mucho más avanzados en la explotación de datos y en las políticas anticipatorias. Por ejemplo, acá lo tengo al colega de Chile. Chile está muy avanzado en todo lo que es la gestión de la emergentología, de las emergencias. Los tipos saben mucho antes de que venga un tsunami o pueden prever con gran parte de asertividad cuándo va a venir un episodio como un sismo o un terremoto. En Argentina tuvo que venir la pandemia del COVID para que salgamos a pegar con plasticola las bases de Excel de las camas con respirador artificial de la provincia de Santa Fe y de la provincia al lado. Es ridículo. Es ridículo. O sea, tuvo que venir una pandemia, tuvo que morir gente colapsada esperando ahí en el pasillo de un hospital para que dos gobernadores y un presidente digan, ah, bueno, tenemos tantas camas acá, ¿qué hacemos? ¿Lo subimos a un Google Cloud? ¿Lo subimos en la nube, en Excel, una herramienta pública y nos dimos cuenta de que, podíamos cooperar y coordinar? Entonces no es una cuestión tanto de infraestructura, es una cuestión de voluntad política, de innovación y de cambiar la forma, el mindset con la cual se hacen las cosas. Mira, yo fui funcionario público mucho tiempo. Hay una cosa que siempre se dice en el sector público, esto siempre se hizo así. Una frase que me revienta, siempre se hizo así, sí, siempre se hizo mal, maestro. ¿Cómo vas a hacer? Yo fui funcionario público, ¿sabes qué me pidió el Estado cuando me contrató? Fui director de la Escuela de Gobierno en el gobierno de Macri. ¿Sabes qué me pidió? Certificado de antecedentes penales. Una información que tiene el Estado de un particular. ¿Qué te hace el Estado? Te pide una información que tiene el Estado y para dártela te cobra. ¿Vieron alguna ridiculez semejante? O sea, el Estado te pide información que tiene sobre vos y para dártela te cobra. Y en ese momento era todo analógico, ahora por lo menos es digital. Y el que te cobra ni siquiera es el Estado, no digamos quién es, pero es un privado. Entonces digo, es un país donde ya la discusión no pasa por lo tecnológico, es voluntad política, es pensar con otro mindset y dar una batalla en la narrativa en donde tenemos que darnos cuenta que no podemos seguir haciendo, como decía Natalia, ya no te esperan 19 años para hacer un parque industrial, ¿no? Digo, el presidente argentino no compite contra el anterior y no compite contra el que va a venir. Compite contra el presidente y la competitividad del país de al lado. Porque la calle Pou te armó el Silicon Valley en Maldonado y las 30 startups de argentinos formados en Argentina, en la Universidad Pública Argentina, con inversión, subsidio indirecto argentino, se te instalan ahí. Y la fiscalidad, la innovación y la creación de riqueza es cruzando el charco. En el 2001, yo viví el drama del 2001. En el 2001, ¿cuál era el drama? Los pibes se te iban por Ezeiza. Familia llorando porque el pibe se te iba a España o a Estados Unidos. Hoy no se te van por Ezeiza. Hoy se te quedan, pero se van sus mentes y se van su fiscalidad porque venden servicios y te cobran en PayPal, te cobran en Bitcoin. Entonces, el problema del Estado es que, nada, que tenemos un monotech que tiene como máximo $30.000. Ese es el problema del Estado argentino, que no logra resolver anticipadamente los problemas que se le vienen encima y después es una suma de curitas y parches que estamos siempre corriendo detrás de los acontecimientos. Ese es el gran problema. Entonces, por eso insisto en algo que es obvio. Políticas públicas anticipatorias, antes de que pasen las cosas. No políticas públicas forenses. No me interesa si ya murió, ver cómo murió. Me interesa salvarlo, si le puedo salvar la vida o darle mejor calidad de vida.